Hola mis hermanos, qué bendición poder tener esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes y acompañarles en esta hermosa campaña que han programado con anticipación y de una manera muy especial, que se ha abonado en oración, en ayuno y que se ha querido buscar lo mejor para este tiempo de despertar espiritual. Quiero anticiparle que estamos viviendo momentos muy especiales en la historia que nunca antes se pensó que fuera a ser tan cercano lo que hoy en día estamos viviendo. Antes que nada quiero tomar un momentico para presentar un poquitico, porque usted está allí en su casa, en su apartamento, en su lugar de residencia, a través de una tableta, de un teléfono inteligente, y nos está acompañando en esta transmisión que hace la Iglesia Cristiana Centro de Oración. Soy Daniel Zambrano, soy pastor y siervo del Señor desde hace unos 25 años ya. Nací en Bogotá, Colombia, pero me crié en Cali. Y allí, estando en Cali, tuve un tiempo de preparación, un momento donde llega el llamado de Dios para mi vida, para mi esposa. Y estando en Cali el año 95, el Señor habla a nuestro corazón y a nuestros pastores y salimos comisionados para Bogotá, para fundar una hermosa iglesia allí por la avenida 68. Y allí, en esa iglesia, conocí a una jovencita, una adolescente en ese momento, llamada Aiko Novara. Y ahí fue donde tenemos la oportunidad de conocerla a ella y su familia. De ahí, después de esa iglesia, salimos a abrir otra iglesia en el norte de la ciudad. Y luego, estando ahora bajo la cobertura del pastor José Satirio dos Santos, somos parte del ministerio del Centro Cristiano con las Asambleas de Dios hasta el año 2019. Estuvimos un tiempo en Venezuela pastoreando, copastoreando, viajando por diferentes partes de Latinoamérica, compartiendo la palabra. Y desde el año pasado, año 2019, llegamos a los Estados Unidos, donde nos fue concedida la residencia americana. Hoy estamos aquí en nuestro hermoso proceso de adaptación, de conocimiento, de tener la acreditación por parte de las Asambleas de Dios aquí en el Concilio General de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Y para mí es un gusto poderles acompañar durante los próximos 35 minutos tal vez en esta predicación de la palabra. Sin más ni más, quiero animarle. ¿Está seguro que tiene a su lado papel y lápiz? Si no, tome ese tiempo rápido para poder conseguir papel y lápiz y, por supuesto, la Biblia, la palabra del Señor, de la cual vamos a meditar y vamos nosotros a tener el tiempo de enseñar. Quiero decirle que durante estos 4 días no vamos a correr. Soy un predicador que me considero muy dinámico, muy fresco cuando uno está en un púlpito, cuando uno está en una campaña en algún lugar. Hoy tenemos que limitarnos un poquitico a la parte de estar frente a una cámara y poder enseñar. Me gusta enseñar. He sido maestro del seminario por muchos años. Me gusta enseñar, pero me gusta que en medio de las predicaciones haya enseñanza, que en medio de las predicaciones haya edificación. Así que sé que usted no va a perder el tiempo, sé que usted va a querer más y más. Algunas cosas le serán muy conocidas por las cosas que vamos a estar hablando, pero vamos a refrescar y vamos a encontrar cosas muy importantes. Si ya tienes papel, lápiz, bolígrafo, tienes la Biblia a tu lado, qué bueno, para que podamos compartir en este momento. A manera de introducción, quiero hablarle de un tema donde vamos a encontrar principios del reino de Dios. En este tiempo que estamos a la antesala de una cuarentena y estamos saliendo ya, estamos a punto a salir de esta cuarentena, y mi preocupación es qué va a pasar después de esta cuarentena, de esta noticia que nos acobijó al mundo entero, que nos sorprendió al mundo entero y de la cual no estábamos esperando, no estamos tan preparados. Entonces hablaremos de esos principios que nos van a llevar a nosotros a reinventarnos. No vamos a hablar de no nos vamos a reinventar, porque no podríamos hablar de esta reinvención
argot de la administración y de la ingeniería industrial, se habla de la reingeniería, un término que tal vez usted habrá escuchado. Nosotros ya no podemos volvernos a crear, no podemos volvernos a hacer. Jesús dijo, hay que nacer de nuevo. Un hombre muy letrado dijo, ¿cómo es posible que vamos a poder nacer de nuevo? No es posible, no se puede volver otra vez a entrar al vientre de la madre y volver a nacer. Entonces ahí entendemos el principio de un nuevo nacimiento, que ahí hablamos de una renovación, y el apóstol Pablo nos habla muy claramente acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Y este principio nos va a ayudar a lograr un objetivo inteligente en una apertura que se avecina para la humanidad entera. Y esto lo incluye a usted, lo incluye a su familia, incluye a la iglesia. Eso es algo normal. Entonces, veamos un poquitico esto con base a este tema que hemos colocado, principios de reino post cuarentena. No nos reinventamos, sino que nos vamos renovando para lograr el objetivo que se otorga en la apertura inteligente. Quiero decirle que, bueno, uno mira a la Biblia y mira diferentes cuadros, diferentes personajes que detrás de esas historias y de esas biografías y los acontecimientos, pues ellos pudieron vivir, y ahí podemos extraer principios para nosotros poder aplicar y ver que nuestra vida cristiana es mucho más que entendimiento, es mucho más que conocimiento, es mucho más que una cantidad de normas de sís y nos, que se puede, que no se puede, sino que podemos encontrar vivencias y testimonios, y podemos encontrar nosotros y ser el reflejo de una manifestación de lo que es la palabra del Señor. Y podríamos entonces encontrar diferentes hombres que vivieron momentos difíciles en la historia, momentos cruciales como los que estamos viviendo nosotros hoy. Podríamos nombrar a Moisés, que estuvo, por ejemplo, bajo el imperio de Egipto, confinado. Podríamos encontrar a un José que también estuvo bajo el imperio, pero en una condición un poco diferente. Qué curioso que Dios llama a Moisés del desierto, lo pasa por un proceso de nacimiento, nace en el imperio, está en el templo, y del templo lo saca al desierto. En cambio encontramos a un hombre como José, que lo saca del desierto y lo mete en el templo, lo mete allá en el palacio, lo mete allá en las directrices de un imperio poderoso. Podríamos hablar de muchos hombres, pero cuando nosotros vamos a mirar, hoy vamos a encontrar un hombre que nos va a marcar la diferencia. Déjenme tomar un momentico a manera de introducción del tema, definir este título que hemos colocado en principios. Hablemos de la palabra principios y definámosla. Cuando hablamos de principios estamos hablando de fundamentos, estamos hablando de estatutos, estamos hablando de normas. Estamos hablando de unas bases sólidas, estamos hablando entonces de fundamentos, estamos hablando de algo que es inamovible, unas leyes podrían ser. Cuando nosotros hablamos de principios, encontramos en la física, en la química, en la ciencia, encontramos algunos principios. Y recordará usted, por ejemplo, en la ley de la gravedad, podemos encontrar el principio de Arquímedes, ¿lo recuerda? Podríamos estar hablando de las leyes de Pascal, podríamos estar hablando en otro campo, no solamente en la ciencia, sino que si hablamos en la sociedad, en la parte antropológica, podríamos hablar de principios de ética, podríamos estar hablando de moral, principios de moral. Podríamos encontrar también principios religiosos que estructuran el pensamiento y la conducta del ser humano. Y el propósito de esta campaña de despertar es empezar a sacudir un poquitico esos principios para poder entonces ver qué tan firmes estamos, y si los que estamos necesitan ser reinventados, renovados, reestructurados, entonces ahí podremos darnos por muy bien servidos. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de principios ya no de moral, no de la ciencia, no de otra ciencia, sino de lo que Dios dice a través de su palabra, y es la base de nuestra conducta, de nuestro desenvolvimiento como cristianos que decimos ser. Entonces no hablaremos de otros reinos. Cuando hablamos de poscuarentena, estamos hablando de estos tiempos que nos han marcado,
y que estamos a punto, la gente está esperando a ver cuándo abren nuevamente, estamos confiscados, estamos encerrados, el presidente X dice que se va a extender el tiempo, la alcaldía dice lo contrario, pero hay una cantidad de conductas que nos tienen a nosotros preparándonos para este tiempo. Hablamos entonces de la renovación, hablamos de que hay un propósito con esta renovación. Y qué bueno que cuando salgamos de este periodo, nuestra vida haya sido transformada conforme al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y hablamos de una recompensa que va a venir para aquellos que hemos sido sensibles, que hemos sido dóciles, que hemos permitido que la palabra, que el Espíritu de Dios, que todas esas cosas que nos han estado enseñando, entonces haga de nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo, un suegro nuevo, una suegra nueva, unos yernos, unos siervos de Dios nuevos, un liderazgo nuevo. Y a eso es a lo que apunta de ese despertar. Pero esto hay que lograrlo de manera inteligente. Estamos hablando ya de poder obtener sabiduría. Desde muy niño aprendí que el necio nunca aprende de los errores de nada ni de nadie. El inteligente pues comete errores y aprende de sus errores, pero el sabio aprende los errores de otros. No necesitamos estar viviendo los problemas y las circunstancias que otros han vivido para nosotros entonces poder aprender y aplicar. Ok, ¿a quién vamos a estudiar hoy? ¿A quién podríamos nosotros mirar con estas condiciones? Creo que entre tantos hombres y tantos personajes bíblicos puedo encontrar un personaje que llama la atención. Su nombre, Daniel. Hablaremos de este personaje que es un hombre que tiene fundamento, que tiene principios, que según lo que leemos de la palabra del Señor, al poder estudiarlo un poco a él, nos damos cuenta que es un joven que fue instruido en la palabra de Dios y que lo sorprendió. Un momento que no se esperaba, algo que lo llevó. Es un hombre que yo puedo mirar, que su conocimiento, su enseñanza, su preparación, podríamos decir, es un hombre de Dios, es un hombre con fundamentos doctrinales, teológicos. No podemos decir que fundamentos bíblicos porque la Biblia todavía no está condensada en el tiempo de Daniel, aunque ya habían los escritos, pero todavía no se ha tomado el tiempo de organizar el canon bíblico. Y tendríamos que hablar del canon del Antiguo Testamento, porque todavía ni se ha escrito el Nuevo Testamento. Entonces, por eso, teológicamente, no podríamos hablar del concepto de ser un hombre bíblico, porque todavía no están los 66 libros condensados en lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Pero sí, Daniel es un hombre que conoce la ley del Señor. Es un hombre que tiene fundamento de parte de Dios. Además de esto, es un hombre de reino. Es un hombre que no solamente estuvo bajo la influencia y la opresión del imperio de Babilonia, sino que también después de los medos, de los persas, este hombre vivió en esa condición, pero siempre supo marcar la diferencia con respecto a lo que eran los principios de Dios por encima de todas las cosas. Podríamos ver que es un hombre que sabe diferenciar muy bien lo que son los planes de los hombres y el plan de Dios. Y note usted esa diferencia. Planes, hablando en plural, en gran cantidad, que hacemos los hombres. Un rey puede decir una cosa, el otro puede decir otra. Nosotros mismos podemos decir un día algo y otro día otra cosa. Pero con Dios siempre hay un plan que a pesar de derrotas, de fracasos, de tropiezos, a pesar de puntos a favor y de puntos en contra, aunque parezca que se salgan del plan y de la elección de Dios, siempre hay un plan que Dios ha marcado y ha trazado. Cuando nosotros miramos a este hombre, vemos que es un hombre inteligente, es un hombre sabio, y vamos a poder conocer un poquitico de la gran sabiduría que ese hombre tiene, al punto que los reyes de su momento lo admiraban, que los otros sabios y los magos que se conocen allí, el término mago no es solamente el que hace encantamientos, sino que era un hombre que conocía mucho, leía mucho, y entonces eran entendidos. Y como sabían tanto, la gente decía, este es un mago, este personaje sabe mucho.
Bueno, este hombre estuvo no solamente a la altura y por encima de esos sabios de su tiempo, sino que también cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, hay un personaje que Ezequiel mira de manera profética y habla. El Señor le permite conocer la manifestación de cómo se levantó un ser, se sublevó un ser, cómo se levantó contra el mismo. Dios quiso ser semejante. Dios, entonces el Señor emite un juicio. Ya para sintetizar un poco, estaremos hablando del personaje malo, de Luzbel, esa luz que era bella, que se subleva y entra a ser Lucifer. Y entonces este querubín protector se levanta y con sus artimañas quiere venir a levantarse contra Dios, subleva a los ángeles, viene a la humanidad y también viene a sublevar la humanidad. Y entonces allí dice el profeta, tú, el Señor hablándole a ese personaje, dice, tú que te considerabas más sabio, y habla referencia no a Salomón, que es el hombre que nosotros conocemos que ha sido el más sabio de toda la antigüedad, por ejemplo. No, pone como referencia a Daniel. Tú que te creías más sabio que Daniel. Entonces este personaje de Daniel es un personaje que hay que saberlo leer, estudiar, y con la gracia y el favor de Dios y la misericordia del Espíritu Santo de Dios vamos a nosotros desglosar, vamos a conocer un poquito nada más. Vamos a hacer en estas enseñanzas algo que voy a dar un ejemplo para que usted pueda sintetizar. No sé si a usted le gusta el pescado. A mí me gusta mucho comer pescado. Pero hay pescados de pescados. En Colombia comemos un pescado muy sabroso que se llama el bocachico. Se preparan unos sancochos con este pescado. El sabor es muy rico. Pero el problema del bocachico es algo. Sí, ya lo dijo usted, las espinas. Es un pez que tiene muchas espinas. Vamos a poder degustar un plato de bocachico y vamos a sacar espinas. Vamos nosotros a poder degustarnos con la palabra de Dios. Vamos a atesorarla y vamos nosotros a aprender, a extraer muchos principios. Por eso no tenemos afán en avanzar, sino que por el contrario queremos dejar puntos muy especiales. Conozcamos ahora lo que son los tiempos. ¿Cómo era el tiempo donde nace y donde está el profeta Daniel? Hablemos un poquitico acerca de los tiempos. Cuando hablamos de los tiempos en los cuales vivió Daniel, tendríamos que mirar la historia. ¿Dónde lo ubicamos? Primero que todo, durante el tiempo de Daniel, por ejemplo, Atenas y Grecia están en un proceso de construcción y ahí se levanta esa hermosa ciudad de Atenas. Allí se construye la Acrópolis, una ciudad en un lugar alto, eso significa su nombre Acrópolis. Y entonces empieza la expansión. Durante el tiempo de Daniel, también al otro lado de la tierra, en nuestro continente americano, los mayas están haciendo su aparición, están constituyéndose como civilización, como organización, y están estructurando en Centroamérica un gran imperio. En los tiempos que está viviendo el profeta Daniel, Grecia, volvemos otra vez a Grecia. Grecia está en una expansión, no solamente civil, de la parte civil de la ciudad como tal, sino que el pensamiento es muy grande y aparecen grandes pensadores. Entre ellos aparece un escritor, seguramente usted habrá leído mucho de sus fábulas, Esopo. Esopo es contemporáneo de Daniel. Cuando nosotros miramos los tiempos de Daniel, pues también, si nos vamos al lugar más al oriente, hacia China, aparecen dos personajes. Aparece Confucio y aparece el Buda. Eran contemporáneos en ese tiempo y lo podríamos ubicar durante el tiempo de Daniel. También tenemos que ver que el arte griego está en un apogeo impresionante y se manifiesta en diferentes áreas. Pero también los fenicios están haciendo lo propio. Los fenicios están conquistando, descubriendo tierras, África, por ejemplo, y los conocidos viajes fenicios usted los puede leer en la historia. También podríamos decir entonces que ese es el contexto en el cual Daniel va a aparecer. Hay mucho
florecimiento, como usted puede notar, muchas civilizaciones. Israel estaba floreciendo, Israel también estaba en medio, bueno, a pesar de sus batallas internas y haber olvidado a su Dios y una cantidad de cosas, pues Israel no estaría tan floreciente. Recuerde que viene de una división del reino y está fragmentado, unos adoran a un lado, otros adoran a otro lado, y una cantidad de cosas. Y entonces nosotros vemos que este personaje Daniel, tal vez el rey, según lo que podemos entender por la cronología, el rey Josías era el rey que viene con un avivamiento. Josías viene a reestructurar la parte religiosa. Hay un despertar espiritual en la vida de Josías, y entonces se encuentra el libro y empieza el momento a predicarse nuevamente la palabra. La ley se había olvidado, se había dejado todas estas cosas, y entonces es probable que Daniel haya crecido durante ese gran avivamiento espiritual que el rey Josías estaba promoviendo en la tierra de Israel. Y allí, cuando todo estaba en ese momento, la niñez de Daniel, tal vez la primera etapa de la adolescencia de Daniel, está en ese momento de aprender la palabra de Dios, de conocer, de esa gran influencia de hombres y mujeres, de querer servir a Dios, de proponer en su corazón ser un hombre de Dios. Ahora nos encontraremos con unos jóvenes que van a ser tomados, con una nación que va a ser destruida, con una nación que va a ser afectada. Pero sin embargo, Daniel es un hombre que es rendido a Dios, es un hombre dedicado a Dios, que ya tenía cultura y hábitos de oración, de ayuno, de búsqueda, de intimidad. Daniel estaba siendo preparado de esta manera. El rabino Nosson Sharman dice una frase en su comentario acerca de Daniel como el hombre que es un puente para con la eternidad. Es un hombre que está impregnado y nos va a conectar con la eternidad. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque a nosotros nos han enseñado que después del profeta Malaquías hasta el libro de Mateo, durante ese periodo de intertestamentario, 400 años más o menos, no se escribió, y algunos pastores dicen Dios no habló por 400 años donde Dios no dijo palabra. Pero yo tengo mis reservas con ese comentario. ¿Por qué? Porque si yo leo a Daniel va a estar hablando, o Dios está hablando a través de Daniel, lo que va a pasar durante esos próximos 400 años. Una cosa es que Dios durante ese periodo no hable, y otra cosa es que Dios durante ese periodo ya haya hablado, ya haya dicho. Y mucho de lo que se dijo a través de la pluma de Daniel no solamente era para esos 400 años, sino que era para hasta nuestros días y los que vienen. Por eso Daniel es un hombre de trascendencia. Daniel es un hombre que trasciende en el tiempo. Es un hombre que constantemente muchos escritores del Nuevo Testamento lo mencionaron. Incluso el Señor Jesucristo constantemente mencionaba el nombre de Daniel y lo traía a colación. Mateo, Marcos también hablaron de Daniel. Probablemente Ezequiel es un hombre que también conocía a Daniel y pone ahí en mención a este hombre llamado Daniel. Así que estamos hablando de un hombre de trascendencia en medio de los tiempos. Y yo creo que la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, estamos y hemos sido llamados por Dios para ser una iglesia de trascendencia, o una iglesia que se había hablado de este tiempo, por lo tanto había hablado de nosotros. Los apóstoles dicen que habrían querido estar en este tiempo que estamos nosotros viviendo. Por algo sería, ya se había escrito de esta iglesia, y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande para los próximos meses y no sé qué tantos años, pero de aquí en adelante hasta que el Señor venga por su iglesia. Y aún después de que la iglesia se vaya, nosotros tenemos que haber hecho algo. Nosotros tenemos que haber marcado la diferencia. Tenemos que haber dejado principios, fundamentos, bases, allí bien marcadas, bien colocaditas, para entonces poder la iglesia seguir en su base. ¿Será que tú
está siendo parte de esa respuesta y de esa responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia de este tiempo? Esa es una muy buena pregunta que solo tú puedes responder con sinceridad. Vamos entonces al texto, a leer lo que dice Daniel, y entremos entonces en materia para poder ver esto. Dice, en el año tercero, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1. Y mire cómo comienza Daniel escribiendo. Es un hombre que le estamos entendiendo el tiempo, el contexto histórico, y empieza hablando con la historia, con evidencias, con claridad. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y entonces, miremos un momentito allí. Es una realidad histórica, nos pone un contexto histórico, un tiempo real, palpable, decisivo, algo que es cierto, no es una metáfora, no es un cuento de hadas, no es una historia más, no, es algo real, que no solamente la Biblia lo dice, sino que también la historia lo dice, otros escritos arqueológicos también lo demuestran, que la cultura lo demuestra. Entonces es algo del cual podemos nosotros hablar con propiedad. Algunas personas neciamente se han atrevido a atacar al libro de Daniel, todo lo que está allí, todo lo que está comentado. Sin embargo, la historia no lo habla. Y si usted va al Museo Británico, por ejemplo, usted va a ver allí las crónicas babilonias, están ahí documentadas y registran estas cosas, que no solamente lo decimos nosotros como creyentes, como cristianos, sino que la historia también nos habla de un acontecimiento que realmente ocurrió. Ahora, allí hay un florecimiento de Nabucodonosor, un imperio que está a la vanguardia, que está conquistando. Recuerda a los fenicios, recuerda todo esto, pues Babilonia también está en ese proceso. Y si usted se puede ubicar en el mapa, Babilonia es donde hoy quedaría Irak. Desde allí, de este río Tigris y Éufrates, Babilonia empieza a conquistar todas esas tierras que van llegando hacia Siria, toda esta parte, y luego va a conquistar a Israel. Y llegan a Jerusalén, a la gran ciudad santa, y allí empieza la historia. Viene Nabucodonosor, y dice la escritura que es el rey de Babilonia y la sitió. ¿Será que usted puede apuntar esa palabra ahí? La sitió. ¿Qué es sitiar? Sitiar es rodear, acordonar. Sitiar es encerrar. Sitiar, podríamos decir, es confinar. O podemos usar una palabra más actualizada. La cuarentena. La encerró, así como nos tienen a nosotros en el mundo entero, encerrados. Bueno, hay uno que otro desordenado que por ahí se sale la tapia y eso no hace caso a lo que es la cuarentena. Bogotá está siendo muy marcada con el periodo de cuarentena por parte de la alcaldesa. Entonces, Daniel es un personaje que va a tener propiedad para hablarnos de lo que es estar encerrado, de lo que es saber que no se puede salir ya con libertad a donde uno quería, como quería, cuando quería. Aquí en los Estados Unidos, con Miami, se puede salir. Aquí en Miami se puede salir. Ayer, por ejemplo, con mi esposa fuimos a hacer unas diligencias y, no le conté, soy casado, tengo 3 hijas, hace 25 años estoy ya casado. Dios me dio una hermosa esposa y unas preciosas hijas. Y aquí donde usted me ve tan joven, ya soy abuelo también. Pero fuimos a compartir con mi esposa y hacer unas diligencias y nos quisimos tomar un café. Compramos el café, no hay donde sentarse para tomarse el café. Salimos del lugar donde estábamos y no había silla. Nos tocó en el parqueadero donde estábamos, ahí parados, tomarnos un café. Es incómodo, ya no es lo mismo tomarse un café sentadito en un Juan Valdez, por ejemplo, allá en Bogotá, en un Omar.
¿Por qué le menciono esto? Es un ejemplo muy sencillo de lo que es estar empezando periodo de confinamiento. Pero Daniel va a empezar a vivir un momento donde ese encierro va a hacer que se acaben los víveres, va a hacer que se acabe el agua, las provisiones, que empiecen los malos entendidos, los roces, el confinamiento, la parte psicológica se empieza a afectar. Ya entonces estamos más tiempo encerrado en casa y empiezan los roces en la familia. El hijo que tanto mantiene pegado el teléfono ya o de sus redes sociales se empieza a afectar. El papá no puede soportar, ya no puede ir a trabajar sino que están encerrados. La esposa ya no soporta estar cocinando y cocinando y cocinando. Y el aseo, y que no colaboran. Y esos roces que empiezan ahí, bueno, empiezan a afectar la situación familiar. Y qué bueno que esta campaña está involucrando a la familia entera. Porque nosotros estamos viviendo en esos momentos donde hay fallas y entonces el esposo, por no ir a trabajar, se siente encerrado, se siente improductivo, psicológicamente se siente afectado porque él es el proveedor, es el que tiene que traer, y ahora llegan los recibos, y ahora llegan los impuestos, y ahora llegan las cosas, y no hay cómo pagar, y no hay cómo alcanzar, no hay cómo proveer. Entonces el varón se siente mal en la casa por no ser el y la esposa empieza a atacarlo porque no sale a trabajar, porque no me produce, porque esto y lo otro. Y hay una cantidad de cosas que empiezan los roces en la familia. Y yo estoy seguro que más de uno se empieza a sentir identificado por esta situación. Daniel entonces está en ese momento de sitio, en ese momento de confinación y no se esperaba eso. No se esperaba ese tiempo de encerrona, de la cuarentena. Es más, Daniel va a vivir algo mucho más fuerte que la cuarentena. Y me deja decirle algo. Si no me deja, igual lo voy a decir. Tengo que decirlo. Mira, esto que está viviendo Daniel ya había sido escrito y profetizado por el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 39. Sería muy bueno que usted lo busque en su Biblia. Isaías 39, verso 7 nos enseña y nos dice que los hijos de Israel, de Jerusalén, iban a salir y iban a ser comisionados y a ser puestos como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso ya estaba escrito, ya estaba profetizado, habían eso guardado, la profecía esa la tenían olvidada, la tenían ahí, pero eso no significaba que no se fuera a cumplir. Al punto que voy es esto. Hay cosas que ya están profetizadas, que están escritas para este tiempo y para el próximo que viene, que se va a cumplir. Queramos o no, creamos o no, leamos o no, la tengamos presente o olvidada, la profecía se va a cumplir. Y yo estoy seguro que más de uno en la iglesia está orando, ungiendo, reprendiendo, haciendo guerra espiritual para que se acabe este tiempo de la cuarentena y para que el próximo periodo de la historia sea bueno, sea próspero, sea de gran bendición. Aleluya. Se espera que venga el gran avivamiento, que se abran las puertas y las naciones y podamos entonces viajar y va a venir una apertura, pero cada día los tiempos serán más difíciles, amada iglesia. Cada día el carácter de los hombres de los últimos días, como dice Pablo, cada día va a ser más marcado, cada día. Entonces, mi preocupación es que se está predicando un evangelio que no es el que la Biblia anuncia para los próximos tiempos. Daniel está en un tiempo de avivamiento, de leer la palabra de Dios. Josías ha restaurado todo, pero viene ese momento difícil. Viene entonces algo que se llama el tiempo de la reprogramación mental, de la conducta educativa, del comportamiento de Daniel. Y ahora entonces
Ese es el segundo punto que quiero desarrollar en este momento. No puedo extenderme mucho por causa del tiempo, por causa de lo que me han pedido que comparta, pero dejaré en la base de lo que va a vivir Daniel. Cuando nosotros leemos a partir del verso 3 y el verso 4, nos vamos a dar cuenta de cómo este hombre es sacado de su tierra junto con el resto de hebreos que están allí, pero va a haber una separación, porque entre todos no solamente van a ser separados de su nación, de sus raíces, de su familia, y esta es campaña de familia. Todos nos duele cuando el hijo se va de casa, cuando toma la decisión de casarse, de hacer una carrera, de viajar, de comercializar. Sufrimos cuando hay un éxodo, cuando hay una salida. Pero una cosa es que nos programemos y sabemos que nuestros hijos se van a ir, y otra cosa es la forma como Daniel y los muchachos van a ser raptados. Pero salen también las riquezas, los tesoros también salen y llegan a Babilonia. Y el rey, estando allí en Babilonia, dice: lo mejor para mí, lo demás es lo demás. Lo mejor. El mundo se da el lujo siempre de escoger lo mejor. Bill Gates, Steve Jobs en su tiempo, todos estos grandes magnates, todas las grandes empresas, todas las grandes industrias se dan el lujo de escoger lo mejor de lo mejor. No crea que usted va a Silicon Valley y va a encontrar máquinas ortodoxas, equipos deteriorados, sucios. No crea que usted va a encontrar el peor de los profesionales. No, ellos se dan el lujo de escoger lo mejor. La Casa Blanca, la Casa Nariño, toman lo que ellos consideran que es lo mejor. El mundo se da el lujo de escoger y de salvar lo que ellos consideran lo mejor. Y nosotros como iglesia, ¿por qué nos vamos a conformar escogiendo lo peor, lo que toca, lo que quedó? El mundo se da el lujo de escoger a los mejores. Lo primero que hay en este sistema de adoctrinamiento es que hay un cambio de lugar. Apunte allí en sus notas. Cambio de lugar, hay un cambio de ambiente, hay un cambio, hay una separación, hay un aislamiento. Viene ese cambio que es brusco, que es repentino, que es algo doloroso, es a la fuerza, es algo que se desgarró, a la brava, decimos en Colombia. Vino ese cambio. Y dentro de ese cambio de lugar, entonces se traen los hijos de Israel allí. Se da el lujo de hacer una separación de lo mejor de lo mejor. Los idóneos para estar en el palacio. Es triste saber que nosotros, teniendo principios del reino de los cielos, nos conformamos con cualquiera, con cualquier cosa. No nos preparamos. Eso escogemos ahí porque, pues, ay, hermanito, no hay nadie más, hay que hacer. Eso para hacer las transmisiones o con cualquier cosita, eso salga, es para llevar. Que hay que hacer tal cosa en la iglesia, hay que limpiar, eso con cualquier barredita, cualquier sacudita, por eso sale por ahí. Hay que decorar, eso, ya compramos las maticas que están más flores, y más esas flores que están baraticas. Pues. Además, compremos las que son artificiales, compramos eso y tenemos flores para todo el año, mejor dicho. Ya está listo. La iglesia nos conformamos. Hay que hacer una predicación, eso con cualquier prediquita, uno llega a eso, medio escribe, ya medio saca, ya y medio hora y eso sale. Eso no debe ocurrir en la iglesia. Eso no debe nombrarse ni pensarse ni siquiera en la iglesia. Nuestros músicos pues aprendieron a tocar empíricamente, ahí salen y montan y se tocan y todo, pero no se preparan. ¿Cómo es posible que Shakira, que Juanes y toda esa gente se da el lujo de escoger lo que son los mejores? Y nosotros con el mismo pianito ahí de hace 20 años, ahí sin tecla, ya esos sostenidos, esos bemoles no funcionan, eso no funciona.
¿Cómo es posible que los parches de las baterías remarcadas ahí, ya eso le hemos pegado, le hemos puesto cinta y más cinta y hasta pedazo de cartón rellenando ahí? Porque la iglesia del Señor, porque somos así, entre más humilde y sencilla sea la iglesia del Señor, es mejor. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Siempre hemos excelencia en las cosas de Dios. Siempre, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, siempre se marca la diferencia. Hablando de esta separación, ¿sabe qué está haciendo el mundo hoy? Nos está separando. Los biólogos y los científicos están llamando a esto selección natural. Nos están diciendo, los abuelitos, los enfermos, esos les va a dar el COVID, esos se mueren pronto, se mueren. Los jóvenes, los que tienen el sistema inmune fuerte, esos van a prevalecer. Selección natural, conservación, apartarse. Las minorías, y si miramos el concepto de la sociología de hoy, podría estar diciendo, oye, eso se llama discriminación social. Aquí todos somos iguales. Todos, seres humanos son iguales. Sí, todos los seres humanos delante de Dios somos iguales. Pero nuestras condiciones morales, sexuales, principios no son iguales. Biológicamente, aparentemente somos iguales, porque no es lo mismo un hombre que una mujer. Así quieran decir que hay hombre, mujer, pero también estado A, B, C o D. No lo hay. Hay separación, hay división. No voy a entrar mucho en el tema de esto. Pero la minoría podría sentirse discriminado con esa separación. No somos valorados, esto y lo otro. La medicina y la ciencia y la sociología entonces también nos habla de una separación, de un distanciamiento social. Tienes que estar a tantos metros de mí, físicamente, no me vas a tocar. Ya no podemos ni saludarnos los hermanos, nos toca los cultos virtuales. ¿Y dónde está el beso y el abrazo que le damos al hermano y a la hermana? Y Dios te bendiga. Ya no se puede, ahora que llamamos a la iglesia toca puñito. Toca distanciamiento social. Y toca estar con geles y todo eso porque no puedo tocar a nada ni nadie. Nos han estado separando. Ese fue el ambiente, como hubo el cambio del ambiente de Daniel. Se ha acabado el tiempo. Voy a dejar hasta aquí. Vamos a seguir, si el Señor permite, mañana. Mañana está bien. Entonces, si te ha bendecido, por favor, este mensaje y empezaste ya a ser alimentado y quieres más, escribe ahí en los comentarios. Escríbele allí a los pastores, escríbele a los líderes. Deja allí tu opinión, que nosotros vamos a estar atentos a ello. Y mañana, cuando pueda terminar esta enseñanza, pues entonces espero seguirte bendiciendo, espero poder seguir siendo usado para dejarte a ti un abrebocas y unos fundamentos sólidos y que hayas disfrutado al máximo esta enseñanza. Es el anhelo que deseo y quiero con todo mi corazón. Así que, sin más, gracias por escucharme durante estos minutos. Deseo que Dios te bendiga en todo lo que emprendas, a ti, tu vida, tu casa y tu familia. Hasta pronto, hasta mañana.